Hola, les habla José Ángel Blanco Berubides aquí en mi programa Berubides TV. Y hoy tengo un programa tan interesante como los anteriores. Estamos hablando de pinturas, de arte, y hemos hablado del arte figurativo, del paisaje, del retrato, de las figuras con animales, del surrealismo, que fue uno de los últimos programas que hicimos, y hoy voy a hablarles de el abstracto. La pintura abstracta surge a finales del siglo XIX y su tendencia más fuerte comienza en el siglo XX. Surge como todas las tendencias en Europa. El abstracto tiene algo muy independiente y muy diferente al figurativo. Él rompe con lo figurativo. Es decir, es una tendencia que se asemeja al impresionismo, pero surge después del impresionismo y el post-impresionismo. Es una tendencia donde se caracterizan las líneas, las figuras no exactas y los tonantes diferentes, en diferentes formas y sin guardar unas perspectivas, como es el figurativo, como un paisaje donde tú tienes que tomar en cuenta la figura y lo que es la perspectiva de los ángulos de luces y las sombras. En el figurativo tienes que darte cuenta si las luces entran por un lado, las sombras van por otro. Sin embargo, en el abstracto no hay un componente de que la luz y la sombra jueguen una simetría. Pueden ir en cualquier dirección, en cualquier proporción. Así que yo les voy a enseñar la forma en que yo hago el abstracto, sin ser una obra maestra ni nada por el estilo. Ustedes pueden lograr ver la cantidad de características que se pueden lograr haciendo un abstracto. Les voy a enseñar cómo jugar con los colores primarios, les voy a enseñar cómo jugar con los colores cálidos y fríos y medios o neutros. Ya ustedes saben, o yo les voy a explicar, que los tonos cálidos son todos los que van en los ángulos rojos y los tonos fríos van en todos los ángulos azules. El tono medio, que es el neutro, siempre va a ser el amarillo. Ahora, cuando nosotros hacemos esa mezcla de combinaciones de tonos cálidos y fríos, logramos un efecto que en el abstracto se ve maravillosamente bien. Sin embargo, en los figurativos y en lo que son paisajes hay que tener un balance correcto de lo que son ángulos de luces y sombras y lo que son fríos y cálidos, que no se pueden mezclar con tanta facilidad como en el abstracto, que tú puedes jugar como quieras con él. También les voy a hablar acerca de cómo usar la técnica de la brocha, de los pinceles, de los tipos de pinceles, y en el abstracto la cantidad de espátulas que podemos usar. También voy a hablarles en una parte de esta obra, les voy a hablar acerca de la combinación que hacemos con el yeso y cómo hay algún componente como el que uso yo con las borras de café o la arena o la arcilla, que se pueden mezclar con el yeso para lograr efectos de volumen de primera, segunda y tercera dimensión. Así que espero que les parezca este programa muy interesante y vengan conmigo. Una de las cosas más importantes que hay a la hora de hacer un cuadro de abstracto es saber qué es lo que vas a combinar y qué es lo que vas a hacer. Lo primero que yo hago, y como ustedes están dándose cuenta, es manchando un lienzo con un fondo. Este fondo lo estoy difuminando con tonos azul, celestes y blancos, porque es lo que quiero que predomine como tercera dimensión. Para hacer cualquier obra, ya sea abstracta, surrealismo, paisaje, lo que sea, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Yo lo primero que hago es diseñar en una hoja de papel qué es lo que yo quiero lograr de esta obra. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es manchar las terceras dimensiones difuminando los tonos azules, que son las profundidades que quiero lograr en esta obra. Esta obra surrealista
quiero hacerlo con un sentimiento de luces que sea impactante. Entonces, para esto estoy logrando una difuminación de los tonos blancos por los azules celestes, dando a entender que hay colores que dentro de los azules que son más fuertes y dentro de los blancos son los predominantes más claros. Así que ya teniendo manchado la tercera dimensión con los tonos que yo quiero, entonces ya después podemos empezar a trabajar lo que son las segundas dimensiones. Pero como verán, aquí estoy difuminando colores azules y blancos y algunos tonos azules que sean profundos para destacar algo que va en la tercera dimensión, que va a ir después más marcada. Para eso necesitamos una profundidad y un sentido de difuminación de los tonos que voy a usar. Hasta ahora lo que estamos usando son tonos azules y blancos en esta tercera dimensión. Berubides TV. Fotografías para toda ocasión, cumpleaños, 15, bodas, para su negocio y para artistas como yo. Si usted quiere la mejor fotógrafa del mundo, tenemos a Giselle Delgado Aria. Color. Este pintor que ustedes ven aquí tiene estas obras de arte y muchas más en mi página web joseangelblancoberubides.com. Tenemos originales, chiclé, litografías, misceláneas de todo tipo que están en la tienda. Así que espero que nos visiten y vean toda mi creatividad. Comparte. En esta tercera dimensión he creado un círculo en la parte superior de la obra, porque como estamos haciendo una pintura abstracta, quiero enfocarme en los elementos más importantes de la obra, donde van a ir las luces y las sombras. Entonces he creado un círculo con sombras y luces que después le vamos a dar sentido a medida que van apareciendo los colores, y de ahí voy a sacar unas líneas para empezar a trabajar la espátula. Con la espátula voy a crear una ilusión óptica de ángulos diferentes que se van a dividir para yo crear esta obra suelta. Es decir, no voy a hacer nada que no sea a través de la espátula y de la línea no directa, sino indirecta de la obra. Entonces, como verán, voy a tratar de crear un ángulo con una espátula y voy a crear líneas de las cuales de ahí voy a sacar una obra, voy a sacar una impresión. Esta es la parte artística del elemento del abstracto, que tú puedes crear líneas que pueden ser rectas o pueden ser algo transversales a la obra, pero lo que quiero es que logren ver cómo tú puedes lograr efectos a través de la espátula. Es decir, la espátula me va a servir como una guía, pero también me va a servir para crear elementos dentro de la obra. Y al mismo tiempo me va a permitir hacer trabajos de impresiones. Y esta impresión es con elementos que quiero que aparezcan y que le van a dar un sentido a la obra. El abstracto en sí tiene muchas combinaciones de la imaginación. Es decir, tú puedes crear estas terceras dimensiones con el yeso sin necesidad de usar el pincel, pero es impresionante cómo se logran efectos maravillosos con la espátula. ¿Me entiendes? Puedes hacer una división de la obra, pero puedes hacer una impresión de tonalidades, que es la que vamos a lograr a través de esta obra. Si se dan cuenta, no necesité hacer una regla. La regla es la misma espátula. Ahora,
Eso sí, tengo que saber dónde voy a poner más volumen de yeso, porque de ahí va a salir un elemento. Y del elemento más fino voy a sacar impresiones más leves. Ahora, cuando tú quieres hacer algo que sea sumamente imaginario, tú puedes usar la espátula inversa. Aquí es para crear ilusiones imaginarias del elemento que quiero crear. Y quiero que ustedes vean cómo voy poniendo el yeso en diferentes formas con las diferentes espátulas. Ahora voy a cambiar la espátula para que vean lo que quiero decirles a ustedes. Esta es una espátula con ángulos y esta es una espátula con ángulos planos. A esta la voy a poner de abajo hacia arriba. Y después voy a usar otra espátula que ya son con ángulos más cuadrados y más pequeños para darle más volumen a la imagen o a la idea de lo que quiero hacer, que lo quiero lograr aquí. Es importante que sepan que en esta fórmula del yeso podemos trabajar diferentes tipos de colores, que es lo que quiero hacer después para que ustedes vean cuál es la idea. Quiero trabajar diferentes colores dentro del yeso, pero quiero dejarle un relieve para que los tonantes que voy a aplicar sean muy llamativos. Digamos que esto es una onda espacial con un satélite que está en el medio. Esa es la idea que yo quiero lograr en esta obra. Un satélite espacial con diferentes ondas magnéticas. Y ahora vamos a hacer el elemento que tanto me gusta a mí lograr, que es el elemento impresión. Impresión quiere decir que voy a mezclar el yeso con otro elemento. La primera parte la usé con yeso solamente. La segunda parte mezclé el yeso con la borra del café y después le apliqué el tonante siena. Usted lo puede aplicar con cualquier tonante que quiera, pero yo lo que pienso es hacer una combinación donde los tonos pasteles sean predominantes y de vez en cuando en la tonalidades de las primeras dimensiones, estas son segundas dimensiones. En las primeras dimensiones voy a usar tonos muy cálidos y fríos al mismo tiempo. Es decir, ahora estoy tomando en cuenta tonos neutros y bastante claros en esta composición que, como les expliqué, les estoy tratando de dar una ilusión óptica de un satélite en forma abstracta. En estas segundas dimensiones estoy usando los yesos combinados con borra de café y al mismo tiempo el yeso combinado con un tono diferente, más oscuro. En estos momentos estoy usando la espátula que es de ángulos más abiertos para dar una profundidad a los ángulos debajo de los sienas. Entonces aquí vamos a hacer esta combinación y esta combinación le va a dar una profundidad a cada elemento que voy poniendo de los sienas. Ok, esto es una de las combinaciones más hermosas que hay en un cuadro de abstracto, donde los elementos toman una dimensión astral, como digo yo, astral, totalmente astral. El elemento con espátula tiene que ser suelto, no puede ser un elemento forzadamente fuerte. Ahora voy a ir combinando, me voy a inclinar para hacerlo del lado allá. Pero si se dan cuenta, estoy usando los tonos estos azules cobalto debajo de los sienas. Pero ahora voy a crear otra ilusión óptica, aparte de este tono. Voy a crear una tonalidad más suave, un lila. Ese lila lo voy a mezclar debajo de los tonos azules, de los tonos blancos. Esto me va a dar una dimensión de expansión del sonido. Vamos a ponerle a esto expansión del sonido. El otro es expansión de la luz, este es expansión del sonido. Cada color tiene una expresión para cada artista.
Y esa expresión significa lo que tú quieras. En el caso mío, le voy a poner la expansión del sonido. El sonido tiene una vibración diferente a la luz. Y ahí va la dirección. Ahí va en esa dirección. Ahora, después voy a crear un efecto drástico. Como les expliqué, hemos usado el color lila como si fuera la dimensión del sonido. Entonces lo hemos puesto mezclándolo con los blancos y debajo de los azules cobaltos en algunos casos para que se vea el dramatismo de la obra. Pero sabiendo combinar los tonos, tú puedes hacer de una obra abstracta una obra maravillosa, porque hay personas que lo que buscan en la obra abstracta es que le combine con lo que ellos tienen en su oficina, en su hogar, en donde sea. Entonces ahí es lo que tienes que tener en cuenta, muy en cuenta. Ok, ahora voy a presentar el mismo vibrato del tono lila hacia arriba de la obra, sin darle mucho ancho, solamente pocos ángulos, como que el ángulo del sonido es hacia arriba es menor que hacia abajo. Quiero que ustedes puedan lograr hacer esto de manera como lo hacen los artistas, como lo hago yo, como lo hacen muchos artistas, que se sienta la vibración de la obra, pero que al mismo tiempo se sienta lo que tú quieres expresar en ella. Ahora voy a usar el dramatismo. El dramatismo son los colores cálidos. Voy a usar el color rojo como dramático. Y ese color rojo lo voy a usar como vibrante en los tonos en el medio de la obra, en los laterales. Y esto me va a dar una dimensión preciosa a la obra. Ok. Vamos a poner un poquito aquí de dramatismo. Wow. Maravilloso. Estamos tratando de lograr los efectos, como yo le dije, muy llamativos, pero que al mismo tiempo sea elegante. Porque el abstracto, una de las cosas que más encanta es cuando tiene sentido la obra de que los colores van combinados. Aquí hay tonos fríos, hay tonos cálidos y faltan algunos tonos medios, pero estoy aplicando blanco en algunos elementos, algunos lugares donde yo necesito que haya más claridad. Entonces, para esto yo quiero que mi satélite tenga una vibración elegante donde los blancos se maticen con los tonos azules que son fríos y los tonos lilas. Y para eso estamos logrando un efecto de difuminación con la misma espátula. Si se dieron cuenta y se han dado cuenta, he usado diferentes tipos de espátula, pero quiero que eso se vea como difuminado. No es un brochazo, es una espátula, pero una espátula regada con sentido de difuminación. Entonces, de esta manera logro que el efecto sea bastante vibrante en lo que yo quiero lograr. Aquí está lloviendo mucho, por eso se sienten los truenos. Pero a mí me gusta pintar cuando está lloviendo porque me da mucha inspiración. Si se dan cuenta, esto tiene una elegancia, estos tonos tienen una elegancia maravillosa. Y para esto voy a lograr un efecto de líneas también que me gusta mucho, donde rompo el efecto de los tonos. Muchas veces a la espátula no está muy recargada de pintura, es preferiblemente tomar otra espátula más pequeña para el efecto que quiero. Y entonces esta me logra el efecto que quiero haciendo
un escamado del pincel de la espátula más pequeña y se ve la vibración más bella, del tono más claro. Aquí estamos haciendo los últimos matices de esta obra. Para esto hemos usado, acuérdense, tonos cálidos, que son los rojos. Estamos usando los tonos lilas y azules, azules cobalto, azules celulian y azules medianos, para hacer un efecto que dentro de este satélite que vamos a ponerle, vamos a llamarle satélite K9, funcione de manera que la gente sienta la vibración de lo que son las luces, los efectos de sonido a través del color. Y quiero que ustedes capten con qué alegría se ha hecho este cuadro. No hemos usado elementos complicados. El único elemento complicado es que mezclamos la borra de café con los colores siena para darle una textura de volumen a la obra. Así que, bueno, quiero que lo disfruten, y ahora al final les voy a enseñar el último truco que voy a hacerle a esta obra y a ustedes les va a encantar. Otra técnica que uso mucho para la circunferencia en los abstractos es una botella que uso vacía, la lleno de agua y con la punta de la botella tomo el color que voy a poner como neutro, que son los más brillantes y cálidos al mismo tiempo. Neutros y algún poco de cálido, como es el azul de Nápoles y el amarillo Nápoles y el amarillo índigo, que son colores que le dan una increíble luminosidad a la obra. Como les estaba diciendo, esto es una obra con matices de elementos como satelitales, y entonces aquí van como esferas que van en un contraste con la obra. Lo logro de esta manera mucho más fácil que si cojo un pincel. Este elemento hace que la obra se vea increíble, porque estos efectos de la punta de la tapa de la botella le da un relieve como si fuera una membrana de una célula. Vamos a ponerle así, como si fuera la membrana de una célula viviente, que cuando lo levantas va a ser el efecto que quiero. Ese efecto místico de una célula viva en el universo. ¡Qué interesante! ¡Qué obra más interesante para todos ustedes! Espero que la hayan disfrutado como la estoy disfrutando yo, porque yo en cada obra disfruto todo, ya sea abstracto y lo que sea, surrealismo, lo que sea. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los tonantes de amarillo son diferentes. El índigo del Nápoles, el color Nápoles, el amarillo Nápoles le da una profundidad increíble. Y el amarillo índigo es un color más intenso. Ok, me parece que esta obra está sumamente bien realizada y bien explicada. Espero que la disfruten y gocen. Ahora la voy a firmar para terminar la obra.
quiero decirles a ustedes, con el material que trabajé, simplemente usé 3 brochas, una plana más grande, una plana mediana y una ovalada. Usé también 5 tipos de espátula: espátula plana, espátula de ángulos, espátula de ángulos de triangular y cuadrada pequeña y una pequeña ovalada. Con este material fue con lo que hice esta obra que ustedes acabaron de ver. Usé las técnicas que les expliqué, la técnica del acrílico con el yeso intercalado con arena, que puede ser con arena, hoy lo usé con la borra del café, que son los tonos sienas, y después usamos la espátula haciendo ángulos lineales con la misma espátula cuadrada, marcamos todos los ángulos cuadrados, hicimos un relieve con los colores intensos, el azul cobalto, el violeta, el rojo cadmium, el rojo alizarín mezclado, y después terminamos haciendo con la botella, como ustedes vieron, la técnica de lo que es la tapa de la botella, que es lleno de agua y que aplico los tonos amarillos en forma de relieve, de manera que se vean como si fueran células o núcleos. Esta obra la voy a titular Planeta K9 o Satélite K9, como quieran ponerle, pero yo le pongo así como un invento para que ustedes tuvieran una idea de cómo yo trabajo el acrílico. Espero que les guste, pero quiero que disfruten la obra, que la compartan con mucha gente, que se suscriban a mi canal, que hagan partícipes a otras personas que les gusta el arte y que les gustan los programas que yo estoy haciendo. Gracias a Eduardo por grabar, gracias a Giselle en la edición, gracias a Maxi, gracias a todos los patrocinadores, gracias a todos ustedes, mis amigos y familiares que me siguen. Y me encanta hacer estos programas sabiendo que ustedes lo gozan, lo disfrutan y lo comparten. Así que con mucho gusto les voy a despedir de ustedes. Como siempre, muchas bendiciones y hasta la semana que viene.